fue imposible ingresar con los datos que me enviaron de la UIS. No Sí, fui capaz. señora. Y faltaba el código de acceso para nosotros. El código de acceso. Sí, Yo sí señora. estaba pidiendo el código de acceso y yo pensé que era el mismo ID y no. ¿Cómo les ha ido? ¿Están muy duchos para de hoy en ocho el examen? Uy, Sinceramente no mucho. 20. Buenas tardes, Lina. ¿Cómo está, Julián? Buenas tardes, profe. Los profe. ¿Cómo está? Listo. Listo. Lorena, si quiere vamos compartiendo las diapositivas. Los videos, profe. Los videos que su merced me envió esta mañana, profe. Hay alguien que está diciendo que no puede ingresar. Toca decirle que es con este, ya tienen el link. Sí, señora. Listo, profe. Voy. Con estos videos vamos a reforzar los conocimientos de temas que ya vimos. Ya mañana, si Dios quiera, queda todo calificado. Los que faltaban del producto 5, ya quedamos con notas todo. Este es un profesor Y damos la bienvenida procesalista, a la ponencia del maestro Jairo Parra pero no se Quijano, escucha. denominada Carga Dinámica de la Prueba. Es un honor, repito, estar aquí. El doctor Parra Lo Quijano, primero que es un procesalista que colombiano, debo advertir va a hablar sobre es que lo que me la produce a mí y a todos los profesores entusiasmo es verlos a ustedes aquí, y sube de tono el entusiasmo cuando hemos oído a las dos doctoras, a las dos niñas exponer ¿Los demás están escuchando? propiedad sus ponencias, y sobre ellas quiero referirme. Ustedes las oyeron y nosotros nunca tuvimos en la universidad. Toca que ese todos tipo de apaguemos oportunidad. los audios, Jamás solamente quede prendido el audio de... Participamos en ningún tipo de actividad distinta a oír la cátedra magistral, que en una frase de Piero Calamandrei era buena para acariciar el oído de envejecidas señoritas. El profesor era el que hablaba, el profesor era el que razonaba, el profesor sustituía al alumno, y el alumno, y todavía algunos tienen la costumbre, tomaba unos apuntes en un cuaderno puerco, norma número 3, y eso era lo que se le preguntaba a uno en el examen. Y la biblioteca de los estudiantes era los apuntes del profesor, porque el profesor no aceptaba que otra cosa se dijera, y ya... No se está oyendo, no sé si los demás están escuchando. Los cuadernos norma a 2 tintas. Inclusive algunos estudiantes vendían apuntes. Profe, pues es que no sé si es mi computador, pero se escucha como interferencia. Con una interferencia, sí señora. Exponer. En segundo lugar, ¿por qué? Y piensen ¿Mejor en ellas, ahí? ¿por qué?
porque ya hacen uso público de su propia razón, que No, es un dicho de Kant cuando le preguntaron qué era conferencista no la se ilustración. Es hacer uso público de su propia razón. ¿Y qué más significa la ilustración? Que uno se atreva a pensar por su cuenta. Porque el mayor defecto del ser humano es la pereza de pensar por sí mismo. Siempre quiere que otros hagan por él. Y siempre hay tutores que quieren ejercer tutoría. Entonces, cuando uno ha salido de la minoría de edad, Coloque tiene que otra vez. acostumbrarse a pensar por sí mismo. Y va a descubrir que el hombre... A ver, pongo otro. Porque no se escucha absolutamente nada. Bienvenidos a la asignatura de Teoría General del Proceso. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta asignatura? Bueno, como es de conocimiento de cada uno de ustedes, los conflictos siempre van a existir en la sociedad. Existen conflictos dentro de la familia, existen conflictos con personas ajenas a la familia, aquella que le hemos arrendado un inmueble o aquella que se comprometió a devolvernos una suma de dinero. Ahora, es importante que ustedes sepan que los conflictos no solo se van a solucionar recurriendo al Poder Judicial, sino que existen mecanismos alternativos, como por ejemplo la conciliación o la transacción, que van a permitir resolver estos conflictos, identificando los intereses que voy a tienen salir las a ver si es partes por y eso que hay siendo interferencia. ellas mismas quienes resuelvan ¿Ahí se el escucha? litigio que se ha suscitado. Sin embargo, en aquellos A usted sí, pero cuales el no conferencista existe no se escucha. posibilidad de que las mismas partes lleguen a solucionar el conflicto, Bueno, vamos a tener que acudir si no se puede, no se puede. Entonces, vamos a, si tienen preguntas, tienen dudas sobre el tema de examen, entonces me hacen las preguntas para poder darle la respuesta, la posible respuesta. Quien quiera participar, levante la manita. Que la interferencia está donde Lorena. Está un poquito pesado el internet. Perdón, profe, qué pena, su merced podría repetir la pregunta, es que no le escucha, bueno, yo no le escuché muy bien. Que si tienen preguntas, dudas, que las expongan. Ah, sí. Esta clase de repaso. Buenas Esta clase tardes. de repaso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo está? Miguel. Miguel, perdón. Miguel, sí. Profe, pues ya que están en clases de repaso, pues nosotros queríamos, o bueno, nosotros no, yo había pensado en a ver si cabe la posibilidad de que su merced nos haga como un parcial de prueba, ¿sí? O sea, que nos bote así preguntas y nosotros le vayamos respondiendo. Bueno, perfecto. Entonces va la primera. Así como Listo. siempre yo les he dicho. Listo, profe. ¿Qué es lo que da origen? Voy a decirles, marque la respuesta la respuesta correcta. ¿Por qué llegaste tan Lo que da origen a un Me vine a hacer proceso es A, una demanda, B, un litigio, C, unas pretensiones, D, la acción. ¿Cuál sería? La demanda. La demanda. La Pero A, antes de la demanda hay algo. La acción, de la acción. la acción, Antes de la acción. el El litigio, problema, el litigio. el litigio. A ver, para que se suscite un proceso es porque ha habido un litigio entre dos o más personas y que no pudieron resolverlas amablemente. Entonces se tiene que acudir ¿a dónde? Entonces, cuando hay un litigio que no se puede resolver voluntariamente, se dirigen a jurisdicción, B, competencia, C, pretensión, D, acción, E, proceso. Mentira, espere. A,
jurisdicción. B, competencia. C, función jurisdiccional. D, acción. E, proceso. Nosotros iríamos directamente a la jurisdicción, ¿no? A la función jurisdiccional. Recuerden que la función jurisdiccional es la que ejercita o ejecuta el Estado a través de los órganos jurisdiccionales o jueces. Bueno, va otra. Todo proceso termina con una A, auto, B, providencia, C, sentencia, D, interlocutorio, E, todas las anteriores. C, sentencia. Muy bien. Sentencia. Muy bien. Las partes en un proceso son el juez, digan si es falso o verdadero, el juez, los intervinientes, el demandante, el demandado, los terceros. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Perfecto. Digan, a través de las pretensiones, el demandante, ¿qué busca y quién le da la respuesta de lo que él busca? Se busca algo a favor del demandante y pues las pretensiones las tendría que cumplir la parte demandada, pero lo ordena el juez. No, ¿quién interviene? Busca que se les sean protegidos los derechos vulnerados y interviene el juez, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Entonces, las pretensiones son del demandante, quien busca la tutela o resarcimiento de un derecho vulnerado. Bueno, ¿cuáles son los actos de instrucción más importantes en un proceso? Para que inicie un proceso. El impulso de la demanda. La demanda y qué más. Y la admisión de la demanda, ¿no? No, pero son dos actos de instrucción. Ustedes se tienen que aprender los actos de instrucción, los actos de juzgamiento, los actos de conocimiento, los actos de qué, las notificaciones. Los actos de instrucción más importantes. La demanda y la contestación de la demanda. Ok, profe. ¿Cuáles son los actos de impulsión? Reaccionemos a este video. ¿Los actos de qué, profe? De impulsión. Uy. ¿A través de qué se impulsan los procesos? De la demanda, ¿no? Por parte del juez, ¿cómo los impulsa? Con la admisión de la demanda. Con el decreto, por ejemplo, con los autos, con las providencias, con todas estas actuaciones que con el decreto de, primero, admitir la demanda, segundo, emitir los autos donde le corre traslado al demandado para que conteste la demanda. También están los actos de prueba, o sea, el decreto de prueba, tanto el demandante como el demandado. Hay que estudiar esos actos, son varios, recuerden. ¿A través de qué se impugnan? De los actos de impugnación, ¿cuáles son? ¿Los recursos? Perfecto. ¿Cómo se dividen los recursos? ¿En ordinarios y en extraordinarios? Muy bien. Y por favor contesten los demás. Los recursos ordinarios, ¿ante quién se interponen? ¿Ante el mismo juez? ¿Ante la misma autoridad que dio el primer fallo? Exacto, ante el mismo juez que emitió, la misma autoridad que emitió el fallo de primera instancia.
¿Ante quién se interponen los recursos extraordinarios? Ante la segunda instancia, ante el superior inmediato del juez de primera instancia o de la persona de primera instancia. Eso, muy bien. Díganme, las altas cortes son, o mejor, falso verdadero, las altas cortes son los jueces, los juzgados, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, C, Corte Constitucional, C, Consejo de Estado, de ninguna de las anteriores. Pues es que las altas cortes hacen parte varias, ¿no? Hacen parte... ¿Cuáles son? La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ¿no? Entonces ahí sería la B, la C y la D, ¿no? Ah, ok, profe. Muy bien. ¿Quiénes hacen parte del Ministerio Público? La Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo. Procuraduría, Contraloría, Defensoría y personeros municipales. Muy bien. Diga, marque la respuesta correcta. El juez es competente para conocer de un caso cuando está ubicado en el sitio o territorio donde se inició el litigio. Cuando hay jurisdicción. ¿Es falso o es verdadero lo que dije? Es verdadero. Es verdadero. El juez es competente cuando está en el territorio o lugar donde se inició el litigio. Verdadero. 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 Eso dependería, ¿no, profe? Porque si tenemos garantía... Sí, porque recuerden que el juez es competente de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la rama del derecho y al litigio que corresponde. La competencia de la Porque el lugar sería la jurisdicción, recuerden. Es el ámbito territorial donde se desarrolla la actividad. Son estos principios rectores del proceso. La legalidad, la imparcialidad, la igualdad, las pretensiones y la acción. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿no? ¿Verdadero? Falso, porque los dos últimos no son principios. Pretensiones. Ah, ok. Principios, muy bien. Tienen que aprender a leer eso bien, ¿no? Díganme, ¿cuáles serían las partes de un proceso? Juez, demandante, demandado y los terceros. Los intervinientes, sí. ¿Cuáles son los sujetos en proceso? Demandante y demandado. El demandante y demandado. ¿Quién es el sujeto activo en un proceso? El demandante. El demandante. ¿Quién es el sujeto pasivo? El demandado. ¿Por qué se dice que el demandante es el sujeto activo? Porque es el que ejecuta la acción. La tutela. Aquí, óigame bien, niños. En civil se confunden los sujetos como en penal. En penal el sujeto activo es el victimario, ¿verdad? En penal. Pero en civil el sujeto activo es el al que se le vulneró el derecho. Es contrario. En penal el sujeto pasivo es la víctima. En civil el sujeto pasivo es el que se le vulneró el derecho. ¿A quién? Exacto. Entonces, díganme cuáles son los elementos de un proceso.
Esos La serían conciliación ahí entraría. Elementos. Pues un sujeto activo, un sujeto pasivo, una actividad. ¿Se acuerdan? Profe, Mira, yo les estoy dando las preguntas para que ustedes repasen todo eso porque están flojitos. ¿nos puede repetir las respuestas de esa pregunta anterior, Elementos del profe? proceso. Elementos de un proceso. Sí. Elementos. O sea, ¿quiénes? Porque todas las partes de un proceso. Entonces, parte no, sino... ¿Y quiénes intervienen en un proceso? Entonces, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la actividad, que la actividad la desarrolla el señor juez. Y el resultado es, ¿quién la emite? Pues el señor juez, ¿a través de qué? ¿Cómo compruebo? ¿A través de qué puedo probar las pretensiones o las excepciones? Tanto el demandante como el demandado. ¿A través de qué? ¿De las pruebas? De las pruebas. A través de los medios probatorios. Muy bien. Mencióneme 4 medios probatorios. Documentales, testimoniales, documentales, testimoniales, Sí. Peritos. peritos, Sí, señor. Y las, no sé cómo es que las visitas, las comisiones, no sé cómo se llaman. No tengo la palabra. Testimoniales, periciales, documentales, ay, se me olvidó. Periciales, documentales, confesión, interrogatorio de parte, esos son. Bueno, a través de que el juez da a conocer el trámite de un proceso. Una notificación. De las notificaciones. ¿Cuáles son las clases de notificaciones? En estados, en estrados, las personales y las electrónicas. No. Pues sí, esas se hacen a través de esto, pero son estados, estrados, personal, por conducta concluyente, por aviso, por edicto. Esas son los medios o actos. De estos son otros actos de comunicación. Entonces ya llevamos actos de instrucción, actos de impulsión, actos de comunicación, actos de impugnación. Profe, ¿cómo se llama el que, a ver, digámoslo así, a veces se publican en periódicos y eso? Edicto. Los edictos. ¿Y cuál sería el de la conducta concluyente? En la clase pasada les expliqué que, por ejemplo, si usted tiene un proceso, pero usted no sabe del proceso, y alguien lo vio en un estado y va y le cuenta, oiga, usted tiene un proceso en el juzgado tal. Con permiso. ¿Permiso para qué? Pero fue por un chisme, no porque le llegó una notificación. Y usted se va al otro día al juzgado, o como ya no se puede ir al juzgado, pasa un memorial al juzgado diciendo, señor juez, tuve conocimiento que en mi contra hay un proceso ejecutivo. Quisiera saber de qué se trata. Ahí con ese documento que usted pasó, ya se está dando por notificado de la existencia del proceso. Se llama conducta concluyente, es decir, que con su actuar se concluye que usted ya conoció que existe el proceso. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Cómo se dividen las providencias judiciales? ¿En autos y sentencias? Autos, sentencias y resoluciones. ¿Quiénes dictan esas sentencias? Los jueces. Los jueces. Bueno. ¿Qué más les pregunto? ¿A través de qué o cómo ejercita la acción del demandante? ¿Con la demanda? O sea, Sí, la demanda. Muy bien. Demanda. ¿Cómo ejercita el derecho de contradicción el demandado? con Con la contestación. contestación de la demanda.
Muy bien. Aquí van a hacer las preguntas, muchachos. Yo no les voy a preguntar cosas diferentes a los que vimos en clase, a lo que vimos en clase. Entonces, para que no... Entonces, según todo lo que hemos hablado, ¿qué es un proceso? Un proceso es una acción por medio de la cual se reclama un derecho vulnerado después de que hubiese un conflicto. ¿Y entonces qué es la demanda? Por lo cual yo solicito las pretensiones. No. Entonces, el proceso es las diferentes etapas que se llevan a cabo para poder resolver un litigio, y darle la razón a quien la tenga de acuerdo a lo que se probó, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda. Son las etapas. Yo les dicté varias definiciones. Bueno, ¿qué sucede cuando ingresa, manda al despacho del que cumple con todos los requisitos legales? ¿Se admite? Se admite. Admite la demanda. ¿Qué más? ¿Y se corre traslado al demandado para que dé respuesta? Para que conteste la demanda. Muy bien. ¿Qué sucede lo contrario? Cuando el señor juez observa que la demanda no reúne los requisitos legales. Se inadmite y se le devuelve para corrección. Sí. Se inadmite y ¿qué más es ahí? Se regresa No para se le corrección. devuelve. Se corre traslado para que haga la corrección entre los 3 días siguientes, y si no, ya no va a ser. Dentro del término, no podemos decir 3 porque los términos son diferentes de acuerdo al proceso. Entonces, dentro del término legal, le corre traslado al demandante, ¿para qué? Para que él ejerce el derecho de... al demandante, para que corrija la Para demanda. que la corrija. La Para que corrija la demanda. la subsana. Y no la subsana dentro del término legal que ocurre. Se rechaza. Y cuando la demanda es rechazada, lo hace mediante usted. ¿Mediante qué se rechaza la demanda? ¿Mediante un auto? Exacto. ¿Y qué debe hacer el demandante cuando le es rechazada la demanda? Ni idea, profe. Retira la demanda y la vuelve a hacer bien y la vuelve a presentar, es decir, que vuelve a jugar, es como si no hubiera iniciado. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque es donde se vencen términos y puede uno perder una demanda porque la letra se vence o por la prescripción o alguna situación de eso. Bueno. Los derechos se decretan o los derechos se tutelan. Se tutelan. Se tutelan. Muy bien. ¿Cómo inicia un proceso y cómo termina un proceso? Inicia con la presentación de la demanda, presentación y admisión, obviamente, de la demanda. Y termina con la finaliza sentencia. ¿Cómo puede ser esa sentencia? Puede ser tipo... ¿Favorable o ¿sí? desfavorable? Ah, ok. ¿Cómo se llama eso? ¿En contra y a favor? Condenatoria o absolutoria. Ah, Cualquiera de las dos. Cuando un juez emite una sentencia condenatoria, ¿por qué? cuando se probó que al demandado pues efectivamente violó
los derechos que hizo, digamos así, en penal, que pues realizó el hecho punible. La conducta punible. Pero eso es en penal. Y en civil, cuando se vulneró, se amenazó, se conculcó un derecho. Bueno. Díganme, ¿qué es el principio de cosa juzgada? Que ya existe una sentencia o una sentencia sobre el mismo hecho. Sí. Sí. ¿Y esa sentencia cómo debe estar? ¿Debidamente qué? Ejecutoriada. Exacto. Entonces, la cosa juzgada es que a una persona no se le puede iniciar el mismo proceso entre las mismas partes y por los mismos fines. Cuando esa sentencia ya está en firme, ya queda ejecutoriada. Cuando una sentencia queda ejecutoriada. Cuando se dio la notificación y cuando se da el cumplimiento de la sentencia. No. Cuando una sentencia queda en firme o ejecutoriada. Ah, cuando el juez la firma, ¿no? No. Entonces. A ver, Lina, Yaira, Juliana, Lorena, Gabriela, demás. ¿Cuándo una sentencia queda en firme o ejecutoriada? ¿A partir de la notificación? No, señora. Entonces no sé. Cuando las partes no interpusieron los recursos de ley, si no se interponen recursos, ahí mismo queda en firme o ejecutoriada. Porque si yo interpongo los recursos de ley, ya sean ordinarios o extraordinarios, hasta tanto no se decide el recurso, la sentencia no está ejecutoriada. Y no, o sea, hace tránsito a juzgada cuando la sentencia ya está en firme, está ejecutoriada. Entonces no. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se divide el derecho? Eso es, digamos, derecho procesal, derecho penal, ¿sí? Pero las dos grandes ramas primero. General. Eso lo vimos en las primeras clases. No, profe, ¿cuáles son? Público y privado. Y derecho privado. Yo no la escucho hablar, ¿o no? Derecho público No, es que yo y estoy derecho perdidísima. privado. ¿Dentro de cuál de estas dos ramas se encuentra el derecho procesal? En el derecho público. En el público. ¿El público? Sí, señor. El derecho subjetivo. ¿Evaluación? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Y qué es el derecho objetivo? ¿Qué es el derecho subjetivo y el derecho objetivo o sustancial? ¿Esos son los mismos factores? Oh. ¿Los factores de qué? ¿De la jurisdicción y los factores de la competencia? Esos son otra cosa. Ah, ok. Recuerda que esos factores son factor territorial, factor conexidad, factor... Bueno. A ver, el derecho objetivo es el derecho escrito, es la norma. El derecho subjetivo son, como su nombre lo indica, es el que hace referencia a los derechos de las personas. Cuando hay un litigio, de acuerdo a la rama, a la subdivisión de los procesos, cuando hay un litigio entre particulares y el Estado o sus servidores, ¿ante quién se instaura la demanda? Ante la jurisdicción administrativa. Perfecto. Cuando queremos solicitar la inexequibilidad o inconstitucionalidad de una norma, ¿ante quién se demanda? Corte Constitucional. Ante la Corte. La Constitucional. Muy bien.
El recurso de casación ante cuál jurisdicción, ante qué autoridad. La sala de se casación. ¿De la Corte Suprema? Ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. La sentencia de segunda instancia que va a segunda instancia en procesos administrativos, ¿ante qué van? ¿Ante dónde van? ¿Ante qué autoridad? ¿Ante el Tribunal Administrativo? No, pero el de segunda instancia es el tribunal y luego van ¿a dónde? Al Consejo de Estado. Muy bien. Perfecto. Miguel, está muy bien. Muchas gracias, profe. Póngale el 5 de una vez. Va a tocar. Ojalá que Yo la moción. Bueno, dígame cuáles son los factores de la jurisdicción. Factor subjetivo y factor objetivo. ¿Cuál más? Y Factores de la factor jurisdicción. territorial, factor funcional y factor conexión. Exacto. Y los factores de la competencia. Pues de la competencia son el factor subjetivo y el factor objetivo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y el factor territorial? Claro, prácticamente son los mismos. mismos. Dígame, alguien que me diga qué es la inmediación, principio de inmediación. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién ejerce el principio de inmediación? El juez. Dice que el principio de inmediación es que el juez debe estar presente en todas las actuaciones. Se llama inmediación, mediar. Sí, es que él tiene que hacer, sobre todo cuando hay decreto de pruebas. Dígame, figuras diferentes que se pueden terminar anticipadamente el proceso a través de ¿qué? De una conciliación. ¿Qué más? ¿De que haya un hecho superado? La conciliación, la transacción, el desistimiento, eso se llaman causas extraproceso. ¿Por qué? Porque están dentro del proceso para terminar un litigio. ¿Cómo se llama? ¿Me repite, profe, por favor? Conciliación, transacción, desistimiento, pago de la obligación, cuando es, por ejemplo, una deuda. ¿Y ese pago de la obligación no serviría como hecho superado? Sí, lo mismo. Ah, bueno. Bueno, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Que tiene que estar de acuerdo a las normas? Todo tiene que estar bajo las normas. Puede ser investigado ni no de acuerdo a de meterse de llevar a cabo una conducta, una actividad. De acuerdo a esa definición, ahí estamos hablando de un debido proceso. El proceso se debe llevar a cabo solamente en la acción penal. No. O en todas las acciones. En todas las acciones. Todas las acciones, sí, señor. Es un principio que es general, está toda actuación. ¿Qué es el principio de igualdad? Que no debe haber favorecimiento a ninguna de las partes por parte del juez, que deben estar en iguales condiciones. Que todas las personas somos iguales sin tener y se deben atender igual, sin tener en cuenta ni religión, ni político, ni color, ni nada de eso. Simplemente es que la Constitución dice que somos iguales. El derecho, la libertad es un derecho, pero ese derecho es absoluto. No, señora.
No, es que no tengo la palabra. A ver, ningún derecho es absoluto. Todos los derechos pueden ser perturbados, interrumpidos, de acuerdo a cuando se sale uno del margen que la ley le permite. Por eso de ahí que se dice que los derechos personales van hasta donde nacen los derechos de los demás. ¿Sí? ¿Cuántas jurisdicciones hay en Colombia? 2, la ordinaria y la administrativa. ¿Y cuál otra? ¿Cuál es otra? Ordinaria, administrativa. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativa, jurisdicción constitucional, jurisdicción indígena y jurisdicción militar, penal militar. Bueno. ¿Cómo se llama aquella persona que sin ser juez actúa para dirimir conflictos? ¿El conciliador, que sería el procurador? No, puede ser cualquier persona, un conciliador. Ok. Sí, señor. O un conciliador o un qué, ahí se me olvidó la palabra. Pero generalmente se llaman conciliadores, que no son jueces, pero que actúan, tienen esas calidades para poder resolver conflictos. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que han estudiado, se han especializado en conciliación, abren sus centros de conciliación, y hay muchos procesos que exigen como requisito de procedibilidad para iniciar, antes de presentar la demanda, se tiene que hacer la conciliación. Fracase o no, se debe hacer, porque es un requisito que exigen para anexarlo a la demanda. ¿Para qué se inicia un proceso de pertenencia o de prescripción adquisitiva de dominio? Para verificar, o más bien decir esto sí es mío, o sea, para que se otorgue la titularidad del predio. ¿A quién? Pues a la persona que está, al demandante. ¿Pero quién es el demandante ahí? La persona que lleva muchos años viviendo ahí y que cumple con los requisitos. Al poseedor, porque el de pertenencia es al poseedor que se ampara, porque lleva más de 10 años, 5 o 10 años según, viviendo en un inmueble y nadie lo había sacado de allí. En cambio, cuando se inicia un proceso reivindicatorio, el demandante es el propietario, el titular de la propiedad. ¿Sí ve la diferencia? Uno es el poseedor, que no es el dueño, y el reivindicatorio es el que es el dueño. ¿Para qué se inicia un proceso ejecutivo? ¿Para cobrar una letra o hacer cumplir un contrato? Para hacer cumplir una obligación, ya obligaciones sean de hacer o de no hacer. Bueno, ¿para qué se inicia un proceso de deslinde y amotinamiento? Señora. Profe, pena, es que me tengo que desconectar porque el internet me está fallando, escucho tranconazos. Ah. Bueno, desconecta y se conecta a ver. ¿Para qué se inicia ¿Para qué se inicia un proceso de deslinde y amojonamiento? ¿Para verificar los linderos? Exacto, para verificar los linderos de dos predios que están en disputa. La mayoría de personas pelean porque el uno se le avanzó, porque el otro se le quedó. Entonces, para eso se debe iniciar un proceso para que un juez vaya a los predios colindantes y digan, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que digan los linderos, los coloquen sus mojones respectivos y sepan por dónde va cada predio. Muy bien. ¿Para qué se inicia un proceso de divorcio? Para separar dos personas. Para cancelar la unión civil entre dos personas. Patrimonial de dos personas.
Y para repartir los bienes. efectos jurídicos, para terminar los efectos jurídicos del matrimonio. Efectos jurídicos del matrimonio. ¿Cómo se divide el matrimonio? ¿En católico y en civil? Eso. ¿Qué otra manera hay para que se decrete convivencia en una pareja? La unión libre. ¿Ese es el de La unión libre. La unión libre. Eso se llama unión marital de hecho, ¿yo? Unión marital de hecho. Ya tenemos que ir hablando con lenguaje correcto, jurídico. Unión marital de hecho. O sea que la unión marital de hecho es lo que uno llama vulgarmente la Unión libre, sí. La unión libre, señor. Es la decisión voluntaria de dos personas. Hoy nos toca decir, ya no se dice de mujer y hombre, sino de dos personas voluntariamente se unen para crear una familia, porque como ahora se pueden unir dos mujeres y se pueden unir dos hombres, entonces es la unión, porque es que la familia se conforma por vínculos jurídicos y por vínculos naturales. Los vínculos jurídicos son por el matrimonio católico o civil, y los vínculos naturales es la unión marital de hecho. Entre los cónyuges, o sea, los que se casan, ¿qué se forma con sus bienes? ¿Cómo se llama lo que se forma con sus bienes? Una sociedad conyugal. Exacto. Y en los compañeros, en la unión marital, ¿cómo se llama? Sociedad patrimonial. En la una es sociedad conyugal, que son cuando son casados. Cuando son de unión marital, se llama sociedad patrimonial de hecho. Y esta se debe declarar. Si no, por eso cuando uno se separa, cuando es de unión libre y se separa, tiene un año para reclamar y declarar esa sociedad conyugal. Porque mientras no se declare, no existe. ¿Cómo se declara? Pues a solicitud a un juez, demostrando que lleva uno más de 2 años conviviendo ininterrumpidamente bajo el mismo techo con una persona, que comparten techo, lecho y demás. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Los vínculos, pues al conformar una familia son los vínculos jurídicos, ¿y cuáles otros? Vínculos jurídicos y vínculos naturales. Los vínculos jurídicos son a través del matrimonio, ya sea católico o sea civil. Y los vínculos naturales son cuando dos personas se unen voluntariamente, sin ir ante un juez, sin ir ante un cura, deciden voluntariamente unir sus vidas para conformar una familia y que debe permanecer por más de 2 años para que se configure la unión marital de hecho. Debe ser ininterrumpida, porque es que si yo tengo un novio y va cada 8, cada 15 días, cada mes a visitar, pues ahí no habría esa situación. Pero, profe, pero si ese novio que va cada 8, cada 15 días, por ejemplo, paga los servicios de la casa, hace el mercado. Sí, allá iba. Si esa persona que va cada 8, cada 15 días, si tenemos un hijo, dos hijos, el contrato de arrendamiento está a nombre de él, él es el que paga todo, entonces eso se puede demostrar que ya lleva más de 2 años, hay una unión marital de hecho. Pero los novios ocasionales no pueden decir eso. ¿Sí me entienden? Bueno, más preguntas, niños. Profe, yo tengo una duda. A ver. Al momento de que usted nos haga el parcial, pues nosotros prendemos la cámara y le respondemos las preguntas, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas se le harán a cada estudiante? Puedo hacer 5 a cada uno para calificarlo.
Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, sigamos. Preguntas. Pero pues ya con todo lo que su merced nos dijo hoy, estamos pero listísimos para esa evaluación. Va a tener que copiar solo 5 de esa planilla. Ah, bueno, me alegra. Me alegra, me alegra. ¿Pero no tienen más dudas? No. Aprovechen que estoy botada. Lástima que no pudimos ver los videos, las diapositivas, porque eran muy buenas. Pero como yo se las envié, por favor, por su cuenta, véalas, que ahí repasan muchísimo lo del proceso. ¿Yo? ¿Me oyeron? Sí, señora. Esta semana miro a ver qué hago, esta semana miro a ver qué hago, si les hago el examen oral o les subo el examen, y el día el sábado les abro para que lo contesten y les doy un tiempo de 10 minutos, de 20 minutos. Les haría 10 preguntas. Uy, ¿No sí. les gustaría? Mejor, claro, profe. Menos susto. Pero Sí, profe, yo también pienso que sería mejor. Una charla. No, es más chévere escrito, profe. Ah, bueno, miramos. De pronto yo les subo el cuestionario y el examen lo destapo, como dicen. Les digo, bueno, a partir de este momento tienen 10 minutos para contestar, y a los 10 minutos se cierra. Sí, señora. Más chévere así. Sí, profe, pero pues con un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, para poder copiar. No. Yo creo para poder contestar seguros, profe. Ninguno copia. Es que mire, a mí me gustan más los orales, ¿por qué? Porque van ahí, ustedes van repasando, tienen más tiempo de pensar, yo los puedo inducir, los puedo ayudar, en el escrito no les puedo dar luces. Profe, pero es que a veces en los parciales, pues así orales, nos ganan los nervios. No, ustedes saben que yo conmigo yo les voy a dar la confianza del caso y bueno, les voy a hacer una pregunta. Ay, ¿el cielo es rojo? Ah, sí. Sí, ¿será que el cielo es rojo o será azul? A veces ni siquiera soplando les captan. Entonces yo los oriento, les doy dando como pauticas para que se acuerden de las respuestas. Pues por eso es que me gusta eso y van repasando todos. Bueno, ahí miramos. Yo miro esta semana a ver qué decido. Porque si les digo desde ya qué voy a hacer, entonces se alistan el soplete. Alistan la escalera, alistan la flauta. Bueno, jóvenes, como quiera que ya repasamos casi toda la materia y tienen un cuestionario para estudiar, tienen unas diapositivas, tienen unas que yo les di desde un comienzo y las que les mandé hoy, esta semana por favor estudiar. Ya terminamos todos los productos, ¿verdad? Sí, señora. Es que a mí me gusta también más los orales, ¿por qué? Porque yo ahí mismo les califico, ahí mismo ustedes miren si tienen que hacer opcional o no. Yo aspiro a que ninguno tenga que ir a opcional, y pasemos limpios. Hay muchas personas que parece ser que se retiraron, hay como 4 o 5 que parece que se retiraron porque no los he visto con trabajo ni con nada. Profe, ese producto que dice producto 6, por ejemplo, en este momento solamente tengo 2, 4, 6, 8, 10 personas, faltarían 5, pero parece que esos 5 son los que se retiraron. Dime, Camila. Profe, ese producto 6, el que es opcional. Sí, eso es opcional, si lo quieren hacer o no. Sí, por ejemplo, eso les puede ayudar para una nota, pero si ustedes van bien, yo sé
que en el examen les va a ir súper bien. Entonces, ustedes verán si lo hacen o no. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, jóvenes, los voy a dejar descansar. Una feliz noche, Dios me los cuide. Gracias, profe, Gracias, profe, que Muchas tengan gracias. Profe, hasta luego. Gracias Lorena por su colaboración. De verdad que me ha colaborado mucho en eso porque es que hay dificultad con estas benditas plataformas. Con gusto, profe. Y ya ahorita le mando el video. Muy gentil. Una feliz noche para todos. Igual. Chao, profe. Gracias, chao, compañeros. Muchas gracias.